Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio. Esta noche conversaremos sobre una de las apuestas académicas más importantes en los últimos años de la Universidad Nacional de Colombia. Es la armonización curricular. Así lo ha indicado la rectora, profesora Dolly Montoya. Para hablar de este tema nos acompañan Melissa Juliana Velasco García y Santiago Rodas Guerrero, profesionales de la Dirección Académica de Sede, quienes están al frente de este proceso, y quienes amablemente han aceptado nuestra invitación para conversar sobre lo que es la armonización, su importancia y especialmente con respecto a los perfiles del egresado y lo que esto significa para la sociedad. Porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo, y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar, y ahora todo campo ya. Gracias por aceptar nuestra invitación y por favor saluden a nuestra audiencia. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias Agrarias y a todos los oyentes en la noche de hoy. Buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias, profesor, por la invitación en la noche de hoy. Muy bien, para iniciar esta conversación, empecemos por qué es y de dónde surge esto que hemos llamado armonización académica. Mil gracias, profesor. Bueno, como para contarles a nivel de país, más o menos en el año 2019 o a partir del año 2019, resulta que se empiezan a gestar unas normas que nos permiten o que le van a permitir a todas las instituciones de educación superior pues revisar y tener programas, ofertar, mejor dicho, programas de calidad para la sociedad. En ese orden de ideas, entonces se expiden unos decretos que reglamentan lo que son registros calificados y un acuerdo paralelo que es el Acuerdo 02, a través del cual pues se establece como tal cuál va a ser el nuevo proceso de aseguramiento de la calidad del país. Ese documento es en sí el que da origen en nuestra institución y particularmente en la sede de Medellín a todo esto que hemos denominado armonización curricular, que no es más que ese revisar la pertinencia y actualidad de nuestros programas curriculares a la luz de las necesidades del medio, más allá de la misma adopción del Acuerdo 02. ¿Qué es lo importante de este acuerdo como para que los oyentes estén familiarizados? Es ese cambio que se da en sí o esa transición que están proponiendo las instituciones de educación superior para migrar a lo que son resultados de aprendizaje. Y en este sentido, nosotros como sede y más que nada los programas curriculares, más que adoptar esos resultados de aprendizaje o ese acuerdo como tal, pues lo que estamos buscando es revisar nuestros programas, actualizar nuestros programas curriculares o académicos a la luz de las necesidades reales que tiene el medio. Este es más o menos como el origen que tenemos en torno al proceso de armonización curricular. Pero esto no es nada nuevo, o sea, ya teníamos un proceso para garantizarle a la sociedad que lo que las universidades imparten son de alta calidad con respecto a lo que se ha detectado requiere el medio. En efecto, profesor León Darío, nosotros como tal en la institución tenemos un sistema de aseguramiento interno de la calidad académica. Unos que como tal siguen los lineamientos que hasta ahora
ha impuesto el ministerio o ha propuesto el ministerio a través del Consejo Nacional de Acreditación. De hecho, en nuestra institución, nosotros más o menos desde el año 93 venimos trabajando en estos procesos, en procesos que inicialmente fueron internos y denominamos de heteroevaluación, pero que posteriormente, a medida que el proceso fue madurando y ese sistema fue mejorando, pudimos expandir a todos los programas y adoptar o aceptar esa revisión por parte de pares académicos para poder que no solamente nos miráramos internamente, sino que externamente también nos contaran cuáles eran esas fortalezas y esos aspectos por mejorar que tenemos como institución y como programas académicos. Santiago, ¿cómo podríamos describir la importancia o significado para la universidad y para la sociedad de este proceso de armonización? ¿Qué puede esperar la sociedad de ello? Ya Melissa nos contaba que uno de los referentes para hacer esta evaluación sobre la calidad de los programas es con respecto a las necesidades del medio. ¿Cómo se diagnostica ello? ¿Cómo nos damos cuenta de lo que está demandando la sociedad? La importancia o el impacto que tiene el proceso de armonización curricular es poder brindar programas que sean pertinentes tanto desde lo académico como desde lo social, que permitan tener egresados que puedan dar respuesta a las necesidades del medio, que tengan las competencias suficientes para poder resolver los problemas de la región donde se desempeñan y que de esta manera puedan dar cumplimiento al propósito superior de la institución, que es tener líderes que transformen el país y la sociedad. Profe, yo complemento algo y usted nos decía cómo vamos a acercar a la sociedad, y lo hemos planteado básicamente desde dos estrategias. La primera tiene que ver con un análisis del entorno externo, ese entorno pues que nos permite mirar hacia dónde se dirigen las disciplinas y qué de esas tendencias o megatendencias que en el momento se están manejando en el medio podrían o no, de acuerdo también a las capacidades que tenga el programa curricular y al entorno en el cual lo estamos desarrollando, poder asumir y trabajar en ellas. Pero también hay unos momentos en el cual pues aquí aprovecho el espacio como para convocar sobre todo a los egresados, porque los egresados de los programas curriculares de la facultad sin duda alguna son uno de los actores principales en ese acercamiento o en ese relacionamiento con la industria, porque ellos de una u otra forma nos pueden dar cuenta de cuáles son esas, como decía mi compañero, competencias y necesidades de formación que vamos teniendo o que tiene el sector y que de una u otra forma nosotros como institución podríamos entrar a suplir. Entonces, básicamente ahí están como contempladas el análisis externo que estamos realizando y el análisis o la relación que tenemos o que estamos buscando fortalecer con los distintos egresados de nuestros programas académicos. Muy bien, yo quiero ahí precisar un tema que a mi modo de ver es algo discutible en el buen sentido de la palabra, no porque en la discusión alguien tenga que tener la razón, sino digamos más bien un tema de análisis. Y empiezo por la propuesta que por allá en los años 1993, tenían Tanar Mocos. Allí en sus textos había algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que la universidad en esas consultas con el sector productivo, qué demandan, qué necesitan, y por lo tanto la universidad estructurar sus programas con respecto a esa demanda podría caer en un grave error. Es decir, la universidad ir detrás de la sociedad. Él argumentaba que hay que mirarse con cuidado porque cada sector tiene sus intereses particulares sin mirar nación, sin mirar país, sin mirar los intereses globales. Entonces, ese es un punto que hay que tener mucho cuidado cuando se piensa que mirar el medio para atender el medio. Si eso no se mira con cuidado, podemos caer en eso. Y lo otro es que, bueno, la masa profesoral, que somos como 800, casi 1000 profesores, todos con alta formación, hacen o deberían hacer una lectura del país. Y como somos institución pública y no estamos vinculados a intereses particulares, esas lecturas sí deben ser lecturas de país, de nación, ¿cierto? Entonces, como te digo, es una cuestión de análisis porque obviamente hay que atender para dónde va el sector tecnológico, lo que requieren las empresas, pero eso hay que equilibrarlo con una visión de país, ¿no?
Totalmente de acuerdo, profesor León Darío. O sea, no podemos, y creo que la palabra aquí es otra vez contexto, no podemos descontextualizar que estamos en una institución de educación superior y como tal, pues nuestras bases de formación la tienen los docentes. Aquí por eso, pues todo análisis o hay una convergencia, buscamos mejor que haya una convergencia entre las distintas poblaciones o estamentos que participan en el programa curricular y determinamos cuáles son realmente esos grupos de interés que tiene el programa. Y como les decía anteriormente, pues no es que todo lo vayamos a solucionar ni tratamos de generar como una respuesta unívoca a la necesidad de determinada empresa, no. Tratamos es de escuchar a los distintos estamentos, a los distintos grupos de interés y poderlos poner a dialogar en torno a las necesidades reales. Por eso hablábamos de que mirábamos un sector muy externo que tiene que ver precisamente con hacia dónde está apuntando el medio, y eso pues ahí en medio sí no es solamente sector empresarial, hacia dónde va el desarrollo de las distintas disciplinas. Entonces, claro, totalmente de acuerdo, es algo que se debe revisar con mucho cuidado y pues hace parte de eso, de escucharnos, de entendernos y en el buen sentido, como lo decía usted, profesor, de discutirlo. Santiago, creo que pues nos falta precisar algo. La conversación es sobre la armonización académica, pero hemos conversado mucho más bien es como la evaluación, la acreditación. Entonces, en este momento del programa, ¿por qué no explicamos? Porque son dos momentos distintos. Una cosa es la evaluación, la acreditación, el aseguramiento de calidad, que es como donde hemos estado conversando. Pero, ¿qué es la armonización académica? Claro, debe apuntar a eso, pero ¿qué es propiamente la armonización académica? La armonización curricular, profesor León Darío, no es distinto a realizar un análisis de pertinencia de todos los elementos que tiene un programa curricular que se consolidan en un proyecto educativo de programa. Lo que busca la armonización curricular es hacer transformaciones desde lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico que permitan tener programas académicos que su modelo sea centrado en el estudiante, en el aprendizaje del estudiante y de ese modo tengamos pues como una educación o una formación más integral para los futuros profesionales de la nación. Y entonces, ¿qué es lo que uno armoniza en el programa curricular? Es decir, yo tengo un programa curricular con unas asignaturas, unos contenidos, un perfil profesional. ¿Qué es lo que uno pretende armonizar? O sea, ¿de dónde surge esa palabra entonces? Bueno, lo que pretende la armonización curricular es tener coherencia en los tres niveles. Los niveles son el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. En estos lo que se busca es que desde lo macrocurricular haya coherencia con lo mesocurricular. Expliquemos qué hay en lo macro, qué hay en lo meso y qué en lo micro y que tienen que estar articulados. Claro que sí, profesor. En lo macrocurricular podemos encontrar, como lo mencionaba mi compañera Melissa, tenemos el análisis de los contextos, tanto interno como externo, que dan una sólida base para poder definir y declarar las intencionalidades formativas del programa, como lo son los problemas de formación, el objeto de estudio. También ahí tenemos el perfil de egreso, que debe de ser o se debe dejar ver por competencias, debe vislumbrar las competencias con las cuales el egresado debe de salir al momento de su graduación y posterior a eso incluir un nuevo elemento que son los resultados de aprendizaje. Eso es lo que comprende el nivel macrocurricular de un programa. Dice que a veces no comprendes que dice mi voz. ¿Cómo quieres que esté dentro de tu ombligo?
Antes de pasar ahí, podríamos entender por competencia la capacidad de hacer del ser en un contexto. Y si eso es así, o ustedes me corregirán, entonces, ¿qué sería el resultado de aprendizaje? Podemos, profesor, entender, y lo estamos tratando de comprender así, el saber hacer en un contexto es la competencia. ¿Por qué, profe, sin necesidad del ser? Porque el ser conlleva más al tema de humanidades, al tema de ética, pero las competencias también se rigen en el componente disciplinar. Entonces, ¿qué soy capaz yo? En este caso, por ejemplo, como un ingeniero agrónomo, de realizar en determinado contexto. Bueno, vuelvas al ser, en el sentido de que el ser humano, que se formó en una disciplina con una capacidad de hacer en un contexto, es como lo más importante, la formación del ser como ser humano. Sí. Y eso es algo que se ha venido haciendo énfasis en los últimos, porque podemos tener un excelente profesional, pero con unos valores muy discutibles, ¿no? Totalmente de acuerdo, profe. O sea, estamos asimilando al ser humano, un ser humano integral. Integral. Exacto. Que es parte de los valores, de los 7 valores que tiene nuestra Universidad Nacional. Ustedes lo saben. Profe, me sé algunos, no me los sé todos. Digamos los que no saben. Está el del respeto. El respeto, la equidad, solidaridad. Vamos en 3. Responsabilidad. Bueno, nos faltan 3. Pero lo importante recalcar es que estamos formando a un ser humano en valores. Sí, señor. Para que adquiera un conocimiento, y eso ya adquiere otra dimensión, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Un conocimiento en una persona que tiene unos valores humanos, pues es una cosa fundamental. Sí, señor. Ahí sí, profe, sí es ese ser comprendido como ese ser integral, por supuesto. Es que de hecho nuestra institución lo tiene declarado a través del Acuerdo 033, que rige o da los lineamientos de formación. Una de nuestras responsabilidades es fomentar en los chicos que ingresan a nuestra institución esa formación integral en los distintos componentes. Incluso hay, profe, es importante también tener en cuenta que como competencias transversales en los programas es un llamado a que se declaren en competencias transversales ese tipo de competencias más del ser. Sí. En las disciplinares, por supuesto, como su nombre lo indica, de la disciplina de cada programa. Sí, señor. Y volviendo al tema entonces, en el tema de competencias como tal, o cuál es como así a grosso modo como la diferenciación, esas competencias como están declaradas en los perfiles de egreso de nuestros programas son algo así como las propuestas de valor que se hace, el compromiso que yo estoy asumiendo con un estudiante cuando ingresa a un programa curricular, que eso es lo mínimo que esperamos que él sea capaz, como usted dice, de desarrollar cuando salga de nuestros programas. Pero para eso nos acompañamos entonces de los resultados de aprendizaje. Bueno, antes de entrar a los resultados de aprendizaje, sí. Aquí hice pastel y tengo los valores éticos en los cuales... Muy bien, cuales... profe, porque no podíamos dejar eso inconcluso. Sí. El diálogo. Importantísimo, nada más y nada menos que estamos en un momento vivenciando ese valor. La equidad, la honestidad, la pertenencia, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Entonces, esa es la formación en el ser que pretende la Nacional para que luego tengan una formación en el saber. ¿Cuál es el concepto entonces y cómo desarrollar este concepto de resultados de aprendizaje? Como veníamos diciendo entonces, el resultado de aprendizaje, ese es el que se mide a lo largo del proceso de formación y es ir revisando de esa propuesta de valor que yo le hago al egresado, ir cerciorándome de que a medida que avanza en su plan de estudio, él lo va logrando. Así hemos tratado de comprender cuáles son los resultados de aprendizaje, porque pues, si nos vamos como al contenido o a la definición como tal, que es un campo mucho más abierto, que así lo ha propuesto incluso el CESU a través del acuerdo 02, lo deja completamente abierto y por eso es que pues cada programa curricular o cada comunidad académica, mejor dicho, es el encargado de determinar el cómo va a vivenciar ese tema de resultados de aprendizaje. Entonces digamos que este es el fundamento de la construcción de los perfiles profesionales, que es lo que va a impactar a la sociedad, ¿o no es así? Sí, profe, las competencias son, finalmente, ese es el que va a impactar. Esa es nuestra promesa de valor a cualquier persona que ingrese a nuestra institución. Entonces, ahí hemos hablado sino del macrocurrículo. Solo vamos en el macro, profe. Y ese es el que orienta todo después, ¿no? Sí, señor.
Sí, señor. Es lo más general, pero quizá lo más importante. Entonces, eso, el macrocurrículo, hay que armonizarlo con el meso y el micro. ¿Qué es el meso? Currículo. En el mesocurrículo, profe, lo que se hace es definir el modelo didáctico del programa. También se busca tener una coherencia desde el programa con los ejes misionales de la universidad, que son docencia, investigación, extensión, y finalmente el poder armonizar la malla curricular o el plan de estudios del programa curricular. Posteriormente pasamos al último nivel, que es el microcurrículo, y desde ahí lo que se busca hacer es una revisión de las asignaturas, de los contenidos de las asignaturas, y también buscamos que cada asignatura tenga un resultado de aprendizaje, que de esta forma haya coherencia entre los resultados de aprendizaje de las asignaturas y de los resultados de aprendizaje del programa curricular. Y el microcurrículo es ya propiamente el contenido de las asignaturas, ¿no? Sí, señor. El contenido de las asignaturas, que volvemos a lo mismo. O sea, me disculparán que sea tan normativa, que nuestra institución está, o ese microcurrículo lo podemos ver en dos aspectos declarados en el estatuto estudiantil. Uno tiene que ver, como usted dice, profesor, con el contenido general de la asignatura, que ese es propuesto por un docente, pues de acuerdo al programa curricular para el cual se vaya a ofertar la asignatura y aprobado por los consejos de facultad. Pero hay otros microcurrículos que en otras instituciones los llaman sílabus, parcelaciones, ha recibido distintos nombres, que para nosotros es el programa calendario. Y ya hablando de compromisos, entonces ese es el compromiso que asume un docente cuando va a dictar su clase con los estudiantes matriculados en su curso. Entonces, a través de ese, él le dice no solamente qué contenido le va a dar o le va a proporcionar a lo largo del semestre, sino que también le cuenta pues cómo se lo va a evaluar, cómo se lo va a explicar y qué evidencias va a considerar el profesor para demostrar que el estudiante alcanzó o no, en este caso, su resultado de aprendizaje. Bueno, antes de continuar con ese hilo de la conversación, uno se preguntaría, entonces eso no está armonizado, que hay toda una estrategia ahora de armonización, o sea, el macro estaba por un lado, el meso por otro lado y el micro, ¿o qué? Profe, ahí es un 50-50, así como respuesta de reina, literalmente estoy moviendo el bracito. Lo que sucede es que en nuestra institución, más o menos en el año 2007-2008, arrancamos y se oficializó una reforma curricular que es la que nos lleva hoy a tener un sistema de créditos. Estábamos en mora. No es que no estuvieran articulados, por supuesto que yo soy una de las que digo sí estaban articulados, pero llevamos más de 14 años, ya hasta ni sé sumar, ni siquiera son los valores, ya la suma también me falla. Llevábamos bastantes años en los cuales no nos habíamos sentado, las comunidades de los programas no se habían sentado otra vez a revisar en su conjunto cómo estaba el programa. Y esa es la invitación es más allá de acoger, porque finalmente pues la certificación de acreditación pues es importante, pero finalmente en nuestro ADN lo que está inmerso es el mejoramiento permanente de nuestros programas curriculares. Entonces, en esa visión de mantener un programa actualizado, un programa acorde a las realidades del medio, entonces el llamado es otra vez a mirar, porque a lo largo de estos años, sobre todo en los planes de estudio, sí se han hecho modificaciones, se han incluido algunas asignaturas, otras han salido, los profesores que están pues actualizándose permanentemente incluyen algunos contenidos adicionales, pero ahora queremos volver a mirar que eso en efecto, que hemos a lo largo de estos años ido mejorando o poniéndole a nuestros programas coherencia, sobre todo con el perfil, profe, que insisto, pues el perfil es esa promesa que le estamos haciendo a la sociedad del profesional que vamos a entregar. Sí, y retomando la conversación, pues uno dice que en el macrocurrículo y en el meso se hacen declaraciones muy inteligentes, sí, pero digamos que asentar todas esas declaraciones que hacemos en el macro y en el meso, pues hay que llevarlas a concretarlas en el micro. Y el micro es el ámbito de cada profesor. Sí. Y somos como 800 profesores, cada uno con su micro, con su asignatura. Entonces eso llevaría un trabajo muy intenso cuando se llegue a ese nivel. Totalmente, profesor, porque entre otras
nos va a llevar a que las distintas comunidades de los programas curriculares se interrelacionen. Entonces vamos a empezar también a formar primero comunidades académicas, que eso también está en el auge ahorita, todos hablamos del tema, pero también a que internamente reconozcamos qué hace el colega en torno a determinado aspecto, porque ustedes, los profesores, se van a sentar a dialogar cuáles son esos resultados de aprendizaje de esa asignatura en particular. Entonces sí, profe, va a ser un arduo trabajo. Ahí hay un desafío, porque pues de algo que nos sentimos muy orgullosos y con razón, es que nuestros profesores son de muy alta formación académica y científica, ¿no? Entonces cada profesor viene con una idea de qué es lo que debe enseñar, pero no mira o no miramos el macro y el mesocurrículo. Sí, señor. Y con toda seguridad la asignatura per se puede estar muy buena, pero esté apuntando a algo que no está consultando ese macro, ese meso, ese perfil profesional, esos problemas de formación, ¿no? Entonces somos como ruedas suelticas, ¿cierto? En ocasiones, profe, sí. Bueno, ahí tenemos un desafío importante. Finalmente, ¿cómo estamos entonces en la sede en el avance de este proceso de armonización? Entiendo que nos hemos organizado por facultades, dentro de las facultades hay diferentes carreras, entonces es todo un trabajo muy intenso para poder, ahí sí, no digamos armonizar, para poder articular el trabajo y que apunten al proceso que se requiere en unos periodos de tiempo que sean comunes, porque no podemos que unas facultades o carreras lo hicieron en 6 meses y el otro en 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos avanzando? ¿Cuál es el estado actual de este proceso? ¿Cuándo empezamos? Entiendo pues que nuestra sede empezó por iniciativa propia y pues ya llevamos una ventajita en el proceso frente a las otras sedes. Profesor León Darío, en efecto, la sede de Medellín viene trabajando desde el año 2021, donde se inició con una formación a distintos grupos de las 5 facultades. El resultado fueron unas guías de trabajo para estos niveles de la armonización curricular que mencionamos hace un momento. La sede viene trabajando a partir de ese año más contundentemente, iniciando con la Facultad de Ciencias Humanas, donde se tuvo unas jornadas de trabajo con los 3 programas de pregrado de esa facultad y donde podemos decir que en este momento la Facultad de Ciencias Humanas tiene una primera versión de lo que son los macrocurrículos de esos 3 programas de pregrado. Posteriormente se inició el trabajo con la Facultad de Ciencias Agrarias, donde se realizó un taller donde se dieron orientaciones a los 4 programas curriculares de pregrado y finalmente tuvimos unas jornadas con la Facultad de Ciencias donde también podemos decir que tienen su macrocurrículo declarado en una primera versión y que está a puertas de iniciar un proceso de validación con los grupos de interés. También se puede reconocer en la Facultad de Ciencias Agrarias que 2 de sus programas, como lo son Ingeniería Agronómica y Ingeniería Forestal, también tienen su macrocurrículo ya en una primera versión. También tenemos en la Facultad de Arquitectura el programa de Arquitectura que ya había sido pionero hace unos 2 o 3 años, teniendo en cuenta que habían iniciado un proceso de acreditación internacional y desde ahí se pueden tomar unas bases bien importantes para poder decir que han avanzado significativamente en su proceso de armonización. Y finalmente la Facultad de Minas con sus 12 programas de pregrado que también han avanzado en lo macrocurricular. Entonces diríamos que ya el carro está caminando, o sea, iniciar fue lento, ¿cierto? Ya los profesores, los equipos que están trabajando se han apropiado de los documentos, de la intencionalidad y ya el proceso va, digamos, en automático. Sí, profe, la verdad hemos encontrado equipos o comisiones de trabajo por programa curricular muy comprometidas con el ejercicio, teniendo en cuenta de que, como lo hablábamos al inicio de este programa, los beneficios que tiene el que los programas realicen este proceso es bien importante para tener unos egresados que puedan responder a los retos que tiene el país. Muy bien, hemos llegado al final de esta primera entrega sobre armonización con el equipo de dirección académica que están liderando a nivel de sede este proceso que debe terminar en el 2024, ¿no? Damos los agradecimientos a Melissa y a Santiago por haber aceptado nuestra invitación
y explicarle a la comunidad en qué consiste ese proceso. Y los invito entonces para que se despidan de nuestra audiencia. Y si tienen alguna reflexión, algún comentario final. No, más que agradecimientos por la invitación a la Facultad, insisto, de Ciencias Agrarias y a los oyentes por tomarse este momento para escucharnos. Por acá, más que bienvenidos, muy bien recibidos y esperamos próximamente pues encontrarnos en algunos otros espacios. Muchas gracias de nuevo al profesor León Darío, a la Facultad de Ciencias Agrarias y a los oyentes que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias y hasta pronto. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.